Breve, breve. Gracias. Buenas noches a todos los contertulios. Bueno, yo más que nada ahora me vino a la mente que hace poco leí una entrevista de Vázquez Figueroa, donde decía, que incluso lo nombraban a usted, a don Carlos, que el gobierno creo que era de Zapatero, destinó 2.000 millones para 40 desaladoras. Entonces decía Vázquez Figueroa que de esas 40 desaladoras que se construyeron, actualmente creo que funciona una o dos. Entonces, una pregunta sería, ¿realmente las desaladoras es una política del 3% o un montaje, una pantalla para los comisionistas? ¿O realmente las desaladoras hacen falta a lo largo del territorio español? Por otro lado, me parece una perversidad al día de hoy que el agua sea un bien privado en Canarias. Me parece que es terrible. Es como si pasáramos el oxígeno y para poder respirar hay que comprar las botellas de vez en cuando. Es lo mismo. Porque yo creo que, y va mi pregunta por ahí, siendo esto un sector estratégico, el gobierno de Canarias no tendría potestad para intervenir, crear una empresa como mínimo que ponga el 50% de la explotación del agua en toda Canarias para que al final el agua llegue al agricultor y al consumidor a un precio más reducido y a una mejor calidad. Esas son dos preguntas. Muchas gracias. Sí, es buena pregunta la del precio más reducido. Sí. Mire, la primera es si las desaladoras hacen falta. No, lo que hace falta es agua. Lo que hace falta es agua. A nivel de la península, que me hace también la pregunta por ahí, usted, la península ibérica tiene dos Españas, aparte de las de Machado, hay otras dos Españas también, que es la húmeda y la seca. Hay una España en la que van los ríos, que empiezas por el Miño, Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, y luego una España seca en la que solo hay dos ríos principales, que es el Júcar y el Turia. Bien, y el Ter, vamos a poner el Ter por ponerles algo a los catalanes. Bien, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Hay una España húmeda que llueve mucho y una España seca que tiene muy buen clima. ¿Cuál es la cuestión? La España húmeda, por la España húmeda circulan cada año, cada año, 100 kilómetros cúbicos. Acuérdense, 100, son kilómetros cúbicos, pero son 100, ¿de acuerdo? El consumo de agua de toda la España entera, está, según unos autores, en 20 y según otros en 40 kilómetros cúbicos. O sea, necesitamos entre el 20 y el 40% del agua que disponen los ríos de España. Con lo cual usted está viendo que hay una solución muy clara. La solución muy clara es que se dé el agua del que más tiene al que mejor clima tiene. Y de esa manera cultivará en el clima bueno con el agua del que le sobra. ¿Se da cuenta? Ese balance del 20 al 40% sobre los 100 que da los 60 como mucho que tendríamos que nos sobrarían, como poco que nos sobrarían, serviría para todos los caudales ecológicos que hay que dejar e incluso para darle caudales a los portugueses, que también hay que dárselos, no se les puede quitar porque tienen derecho. Como ve, esa es una solución que ya no ahora, se planteó en el siglo XIX y la planteó Joaquín Costa con un ingeniero que era Manuel Lorenzo Pardo. Manuel Lorenzo Pardo hizo un listado de 1000 presas, que son las que se han venido construyendo en España hasta prácticamente el día de hoy. Y las ha construido la monarquía de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, la república con Indalecio Prieto, Franco y luego la democracia con todos los ministros que hemos tenido. Y todo eso se ha conseguido casi hacer alrededor de unas 700 presas y todavía quedan por hacer. Lo que hay que hacer es lo que se dijo. Toda esa infraestructura estaba pensada para hacer un trasvase de la España húmeda a la España seca. Con eso no harían falta ninguna desaladora. Pero esa es una solución. Usted ha apuntado otra, que es la de Vázquez Figueroa. Vázquez Figueroa es novelista, pero es un hombre preocupado por el agua y además obsesionado por el agua. Se crió, nació en Tenerife, pero se crió en un desierto, en el del Sáhara. Y él, ese tema del agua lo lleva en la sangre. Entonces, él pensó un método para poder sacar agua sin tener agua. ¿Dónde? Sacando agua del mar, haciendo una central hidráulica reversible, pero no con agua dulce, sino con agua de mar. Nos ahorramos el embalse inferior, porque es el mar, y ponemos el de arriba. Y a mitad de camino, 700 metros o un poco más, 700 metros por debajo del embalse superior, colocamos una desaladora. En ese momento, esa desaladora desala por gravedad. Y el agua de mar la hemos impulsado arriba con energía renovable, todo con aerogeneradores o fotovoltaica.
con lo cual lo que estamos haciendo es desalar un agua que no le han dado la energía renovable. Esa sería una manera de hacer ¿qué? Sacar, racionalizar la electricidad y hacer una gestión mejor para permitir la entrada de renovables y a la vez producimos agua. Es muchas veces en esta vida, y ahí es donde está el ingenio, cuando uno tiene un problema, hay veces que lo que hay que hacer es pensar en otro problema que hay al lado. Y muchas veces juntando dos problemas, los inconvenientes de uno solucionan, se sacan, se aprovechan con las ventajas del otro. Eso es lo que hizo Vázquez Figueroa y por eso inventó ese sistema. ¿Qué ha pasado? Que no le interesa a ninguna empresa, ni eléctricas, ni de las que venden desaladoras. Ese es el problema. Muchas Fíjese que gracias. también la central hidráulica reversible es una obra hidráulica que no es rentable. Económicamente no es rentable nunca. ¿Pero por qué se pone? Porque tiene unos beneficios medioambientales y permite la entrada de renovables en el sistema eléctrico, en este caso insular. Pero ¿qué es lo que pasa con el invento de Vázquez Figueroa? Al meter el agua, en ese momento sí se convierte en rentable. Y esa es la solución para poder rentabilizar los dos problemas, agua y energía. Me decía que el agua no es, que es un bien privado. No, el agua no es un bien privado. El agua, yo se lo he dicho al principio de la reunión y me gustaría insistir mucho, el agua es un bien público. El agua es público, no es de nadie, es de todos. Lo que pasa es que como aquí se ha sacado agua con dinero de la iniciativa privada, se hizo una ley solo para Canarias en la cual tuviera en consideración ese tema. Porque en la península nadie, toda la gente, tiene agua porque las obras se las ha hecho el Estado, entre ellos las presas de Manuel Lorenzo Pardo, que hablábamos. Bien, pues esa cuestión de que el agua la han sacado la iniciativa privada se tuvo en cuenta y lo que se hizo fue, se mantiene en Canarias que el agua es pública, pero se le da una concesión administrativa por un plazo de años que se renueva automáticamente. Bien, ¿todo eso qué significa? Que como es un bien público, está gestionado por la concesión administrativa, pero la administración en cualquier momento puede intervenir, no solo para no concederle una prórroga de esa concesión, sino incluso para en un momento dado quitarle la concesión si se ve que la está empleando mal y la está desperdiciando. Por ejemplo, la pelea entre agua pública y agua privada en La Palma se dio hace poco. Y entonces salió el consejero de Aguas del Cabildo de La Palma diciendo que hay una obra, que es el túnel de trasvase, que la dirigí yo. Esa obra aporta un caudal elevado al sistema, como llaman ellos, que en verdad no es sistema, sino al mercado hidráulico. Bien, ese agua es pública y el precio lo pone el Cabildo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dijo? Que lo dedican al abastecimiento urbano, ¿para qué? Para no dedicarlo a la agricultura. Porque si lo dedican a la agricultura, el precio es bajo en relación al privado y entonces se cargaría en el mercado. O sea, llegó a definir que lo que ellos no quieren hacer es provocar que bajen los precios al meter agua pública gestionada por públicos. ¿Se da cuenta? Ese es el problema. El problema no es que el agua sea privada, no lo es pública. Lo que hay es una dejación de los consejos insulares en averiguar si se gestiona o no se gestiona bien el agua que está sometida a concesión.